Yamil Leonardo Maldonado, bienvenido al podcast Vivir para Contarlo. Camilo, muchas gracias por la invitación. Me dijo, entre otras cosas, pues que eras una persona brillante y quise en ese momento pues invitarte. Decidiste irte no solo de Ábrego, sino del país para vivir en Buenos Aires, Argentina, ¿no? En el fútbol, Claro. todas esas cosas eran cosas que culturalmente me parecían muy atractivas de vivir en Buenos Aires. Que es extraño pensar en esos hilos que terminan tejiéndose para unir personas y Claro, transformar y cambiar vidas. cambiar vidas, pues, que se vayan a donde quieran. ¿Quieres irte a Haití? Anda a Haití. En Haití hay para lugares buenos también. A donde quieras irte, pero hacerlo joven. Y para ellos el apellido que suene italiano es... Ya, con todos estos personajes que eran bien Con casposos, todos ¿no? los amigos de acá y las serenatas. Éramos mucho de dar serenatas. ¿Cantabas por lo menos? No, yo llevaba el trago. Yamil Leonardo Maldonado, bienvenido al podcast Vivir para Contarlo. Camilo, muchas gracias por la invitación, por permitir este espacio para, para una charla, permitirme el espacio para contarlo, digamos. Sí, tengo que decir que esta es la segunda vez que estamos grabando esta parte porque por un problema técnico Sí. tuvimos que regresarnos y es bastante incómodo, pero pues nada, yo quisiera como retomar y volver de pronto a intentar la charla inicial porque fue interesante. Entonces yo te decía en el primer intento de grabación que pues que la razón principal por la que quise invitarte pues es que si bien te había conocido de manera previa solo pues de vista y de alguna relación con amigos en común y familiares, pues nunca había entablado una conversación, salvo hace un par de meses que te escribí, porque pues tenía una curiosidad desde el punto de vista de mi carrera. Soy economista, me dedico al tema de los mercados financieros y necesitaba a alguien que viviera en Buenos Aires para que me sirviera pues de claridad en unos temas. Y en esa conversación pues resultó que te vi muy entendido el tema, con una gran capacidad técnica para contarme y explicarme. Y dije, pero bueno, Leonardo, ¿a qué se dedica o qué hace él? Porque me explica de una manera pues muy profesional el tema, que además era un tema muy complejo. Estábamos hablando de los tipos cambiarios y toda esa escala que hay o había en En Argentina. Argentina, digamos que del común te volvés un poco economista. La economía ya es digamos, tan dada al día a día que terminas entendiendo un montón de temas que acá los pasás por alto. Así es. Y entonces hablamos con un amigo en común, con Pipe, y me dijo, entre otras cosas, pues que eras una persona brillante. Y yo dije, ¿sabes? Sí, sí lo noté en la conversación. Y quise en ese momento, pues, invitarte, además, por una situación particular, y es que hace muchos años, pues, decidiste irte no solo de Ábrego, sino del país para vivir en Buenos Aires, Argentina, ¿no? ¿Pudieras contarnos un poco nuevamente sobre Bueno, esa experiencia de haber partido hacia allá? sí, bueno, como te dije ahora, antes de emigrar, trabajaba acá en Colombia en la policía. Tuve 9 años en la policía. Y ahí conocí a quien ahora es mi esposa, que en ese entonces estaba especializando en Argentina, en Buenos Aires. Ella es cuñada de mi prima. Ella está casada, mi prima está casada con un hermano de ella y por esa relación la conocimos. Barranquillera. Ella es de Barranquilla, su familia toda es de Barranquilla y bueno, ella ya tenía un año de estar viviendo en Buenos Aires y vino para unas vacaciones al bautizo de una ahijada, que era mi ahijada y ahijada de ella. Ahí nos conocimos. Esa ahijada cumplió 15 años ahora hace un mes. Sí, decía en la conversación original que es extraño pensar en esos hilos que terminan tejiéndose para unir personas y Claro, transformar y cambiar vidas. cambiar vidas Que totalmente. no sé si es cambiar el destino o ajustarlo, ¿no? Y sí, pues todo lo que te lleva al lugar donde estás, digamos que son ajustes que van para bien o para mal, pero pues que te llevan al camino en el cual te encontrás. ¿Crees en el destino? Y tal vez sí. No soy mucho de eso, de creer, pero sí, tal vez un destino sí fue lo que nos unió, porque en esas vacaciones en las que me conocí con mi esposa, me accidenté y el permiso que me dieron fue en base al accidente que tuve. Me luxé el codo y me dieron 10 días de permiso porque yo estaba en la policía en ese entonces
Y yo dije, bueno, mira, que le dije a mi prima, como ya me van a dar el permiso, entonces, porque ya no iba a ser el padrino de Valentina, yo dije, bueno, ya ahora sí voy a ser el padrino y vine y en ese bautizo me conocí con mi esposa. Bueno, entonces sí, sí, parece que hay Sí, 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 elementos que van claro, claro. surgiendo, ¿no? Van surgiendo, te van encaminando, como te digo, porque nada que ver, o sea, si no fuese por eso, ella nada que ver aquí en Ocaña y yo nada que ver en Barranquilla Sí, sí, para no, poder no, encontrarnos. parecía que no había manera de que No, se no, hubieran no, no, conocido, ¿no? imposible. Bueno, y Improbable, por lo menos. entonces la decisión de irte y además de renunciar a tu trabajo en la policía de 12 años, me dices, 8, No, 9 años estuve bueno, ahí. 9 años, que estamos hablando de un tiempo Sí, considerable. bastante, bastante. Seguramente ya había un desgaste y eso ayudó a Sí, eso. sí, sí. En parte estaba un poco cansado bueno, del trabajo y vi como la posibilidad de un nuevo aire, de un cambio de vida y bueno, era lo que en ese momento me alentó, aparte, bueno, del estar conociendo, como te digo, a quién es mi esposa ahora y de todo el enamoramiento del principio y bueno, eso ella me dijo, dale, venite y bueno, vamos. Fue, claro, se unieron muchos factores, pero también Sí, es sí, sí. cierto que en esa etapa temprana del enamoramiento se cometen Muchas, cualquier muchas, claro, cantidad de muchas, locuras, ¿no? pues no sé si locuras, pero sí actos de bastante, no sé si De irresponsabilidad o, irraciocinio, claro, porque irraciocinio. se Sí, está porque incentivado por otros también, factores. también los años, digamos que los años, cuando sos joven, digamos, ver las cosas de manera diferente. Sí. Entonces, un salto así de grande, vos decís, y bueno, sí soy capaz. Y parecía muy interesante, porque También. quién no percibe a Buenos Aires como una ciudad interesante, ¿no? Llena Sí, sí. de esa magia, ya, por lo menos para mí, que además he tenido la oportunidad de ir un par de veces a Buenos Aires, me parece que tiene una magia esa ciudad. Claro, bueno, yo solo lo había visto el obelisco en televisión, ¿me entendés? Después terminé viviendo a 6 cuadras de ahí. Sí, Sí, cerca ahí al centro. Bueno, y seguramente sigue el rock en español, ¿no? El claro, rock bueno, sí, acá digamos, el rock que escuché en mi juventud fue a Charlie, Fito, Soda, Soda. Entonces todo eso era algo que también el fútbol, claro. todas esas cosas eran cosas que culturalmente me parecían muy atractivas de vivir en Buenos Aires. Después, bueno, ya estando allá conoces un montón de cosas más, unas que te gustan y otras que no, como todo. Sí, yo quiero repetir la pregunta que se hizo en el espacio inicial, que era, digamos, esa expectativa y ese hype de uno pensar cambiar de país, de ciudad, voy a conocer, voy a estar en otros escenarios. Pues uno va con una expectativa y un sentimiento arriba muy fuerte, pero que no dura mucho, ¿cierto? Una vez uno ya se asienta y luego Claro. entonces después de que pasa ese momento, un momento de ¿yo qué hice? O de arrepentimiento. Pues un poco sí, en algún momento te lo preguntás, o sea, ¿por qué? Sobre todo cuando peleaba con la mujer. Pero estando allá, digamos, la ciudad me gustó mucho. Buenos Aires me gustó muchísimo. Y ese cambio que decís y el aterrizar nuevamente, bueno, el conocer la ciudad te dura y el ver todo nuevo, el visitar la Casa Rosada, el ir por la Avenida de Mayo, la O 9 sea, de julio, la todo etapa esto, turista. claro, eso te dura 2 meses, 3 meses a lo máximo. Ya después, bueno, empezás a trabajar y ya pasás todos los días por el Teatro Colón y no te quedás viéndolo así, wow, qué teatro tan Si lindo. pierde el sabor, ¿no? Claro. Inicial. Después, bueno, ya, como te digo, vivía a 7 cuadras de ahí. Inclusive te digo que el Teatro Colón solo fui una vez. Entré Claro. solo una vez de turista. Sí, Después nunca más. digamos que es entendible que esa etapa de curiosidad y sobre todo la etapa de asombro se va perdiendo. Sí, sí, sí. Y eso incluso pasa en la medida en que uno viaja, independientemente de si es a un mismo lugar o a diferentes, la capacidad de asombro, lamentablemente, para la mayoría, pues nos va bajando. Yo por lo menos soy un nostálgico de la capacidad de asombro. A veces me digo, pero ¿por qué ya no siento lo mismo? Sí, sí. Sí, así esté conociendo, he sido una persona que desde muy niño soñé con viajar, por lo tanto viajar para mí es un elemento fundamental en mi vida y eso me ha permitido hacerlo, he podido viajar contra todo pronóstico, pero lo he hecho, pero ya no es igual.
Y cada vez es Y menos, ¿no? O bueno, sea, por eso los niños no, nos ganan en eso, porque los sí, niños se asombran de un muñeco que levanta la mano, ¿me entendés? Ya porque todo vos es no, nuevo, porque todo es nuevo. cada cosa es nueva. Ya cuando vos empezás a vivir todas estas experiencias, ya como que muy pocas cosas te parecen nuevas. Así es. Y esa capacidad de asombro se va perdiendo. Y sí, la perdés y ya te integrás, digamos, como a la A vorágine la cotidianidad. claro, a la cotidianidad de la ciudad. Y sí es una vorágine porque es una ciudad de la furia. Habían días de Buenos Aires que era literalmente una furia, eran protestas, eran manifestaciones, era caos, era, bueno, pero generalmente pues no era así, ¿no? Pero tenía días. ¿Había vivido en otra ciudad grande previamente? Cuando trabajé en la policía estuve iba a muchas ciudades y todas las ciudades, casi todas las ciudades grandes de Colombia las conocí. Trabajé en Cali, en Cartagena, en Medellín, trabajé en Bogotá, trabajé, bueno, y de resto ciudades más chicas, pero Claro, digamos que las ciudades más grandes de Colombia las conocí. no era tan nuevo enfrentarse a la A una ciudad metrópoli, grande sí. no, pero Buenos Aires tiene cosas que no existen en Colombia, en ninguna ciudad. Por ejemplo. Por ejemplo, la vida nocturna. Y no veamos la vida nocturna desde ir a discotecas y emborracharte o ir a estaderos y tomar, no, porque eso es a lo que acá en Colombia tenemos como vida nocturna. Eh, Lo lo relacionamos relacionado inmediatamente con con, eso. exacto, con la rumba, con la fiesta, El trago. con el trago, con la parranda. La vida nocturna de allá es vida nocturna real. Me- eh, Hubo un tiempo en que empezaba a trabajar, yo empecé a trabajar a las 3 de la tarde, en la mañana cuidaba a mi hijo, el que ahora tiene 5 años, y mi esposa llegaba a las 3 de la tarde del trabajo, yo salía a trabajar y volvía a las 12 de la noche. Eh, Salía a veces a la 1 de la mañana a pasear al perro y me encontraba gente paseando el perro a la 1 de la O mañana. sea, no era algo Claro, no, completamente no era extraño. que, uy, este loco paseando el perro, no, Ah. Sí, montón de gente por paseando. ejemplo, pero de hecho sí los que van a lo que se conoce como el boliche, ¿no? La discoteca. En Buenos Aires el Ajá, boliche, también sí. se entra a muy altas horas. Sí, allá tienen algo que le llaman la previa, que es que empiezan a tomar en cualquier parte, generalmente en la casa de alguien, y a las 2 o 3 de la mañana es que van a los boliches, que entran a las discotecas, y van hasta las 6 7 de la mañana. Es extraño, ¿no? O sea, Sí, para nosotros que estamos acostumbrados que te empezás a emborrachar a las 10 9 claro. y ya a las 2 de la tarde, a las 2 de la madrugada estás. Pero, o sea, es decir, es mucho más exigente ese... Pues no, porque la previa en casi toda fiesta incluía que vos llegabas a una casa, comían, hablaban, se tomaban unos tragos. No, digamos que la rumba no la ve el argentino con la finalidad de meramente emborracharse como acá. Ah, ok. Allá digamos que los jóvenes sí, los jóvenes salen hasta atrás, se van y se toman todo, pero la gente ya un poco más madura que era con quien yo me relacionaba, cuando me fui para allá tenía 29 años, 30. Entonces esa gente digamos que era esto, ir, comer, hablar, te tomabas unos tragos y después se decidía si se iba a algún boliche o no. Tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, inclusive antes de esa hora no hay boliches abiertos. Bueno, y el tema de licor, que empecemos por algo, ¿eras tomador? Sí, acá tomaba bastante. Bueno, ahorita hablamos un poco de tu juventud y demás. Entonces, llegar allá, cambiar ya no, seguramente ya no era el Claro, bueno, antioqueño. allá no existía el aguardiente, no lo llevaron los colombianos. Hubo una migración fuerte de colombianos como para el 2010, para la época que yo me fui, se fue una gran cantidad de colombianos para allá. Hice un grupo de amigos de colombianos y terminaban encontrando aguardiente o ron en alguna parte, como si estuvieras tomando whisky porque lo terminabas pagando más caro. Pero de resto allá la gente toma Fernet, que es, Expliquemos un poco lo claro, que es eso. Fernet es una bebida italiana que la usan para como un digestivo. La gente come y se toma una copita de Fernet para la digestión. En Argentina le cambiaron el propósito porque esto contiene alcohol
y lo revuelven una medida de Fernet con 3 medidas de Coca o 2 medidas de Coca, de Coca-Cola, si lo querés fuerte, y eso empiezan a tomar. Y vino. Y comenzaste a tener o a adentrarte en esa cultura del vino, que sé que es muy fuerte ya. Sí, el vino, mira, acá, a ver, te digo la verdad, yo acá vino el cariñoso de manzana y nunca tomaba, o sea, no es un buen vino. Por eso acá no tenés esa cultura, Sí, o porque... sea, empezando porque mucha gente acá piensa que, bueno, yo no sé si ahora es mucha gente, pero No, recuerdo un poco ya ha antes, sí, cambiado bastante. cuando hablaban de vino pensaban en un vino dulce, Claro, que era este vino este vino, claro. cariñoso, y Y, cuando se le y daba un vino seco, un semiseco, pues era como, ¿eso qué es? claro, Y todavía yo siento bueno, que brindo un vino porque soy de los que toma vino y dicen, pero no, eso está seco, no, no está dulce, ¿no? exacto. Pero es un tema, claro, no hay cultura No hay vinícola. cultura de vino. Allá sí, o sea, allá cualquiera te dice, no, es que ese vino no me gusta tan añejo, o no, es que a mí me gusta más seco, me gusta un poco más dulzón, o el Cabernet es mejor, que sea más amargo, más pesado, de pronto Encuentran esas diferencias Sí, sí, en esos sí, lo detalles. Que encontrás. por ejemplo, yo te decía ahorita que me he interesado por el tema del vino, que intento conocer un poco, pero ya educar el paladar es otra cosa. No, 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 sí, sí, digamos, no es que yo sea el catador de vinos, pero sí encontrar la diferencia entre un Malbec, entre un Cabernet, entre un Sauvignon, Bueno, hay algunos más fuertes, pero sí, la encontrás. A mí me encantaba el Malbec. Yo te iba a preguntar eso, de todas estas, ¿cuál sería tu El cepa Malbec, no, favorita? el Malbec. El Malbec era el El que Malbec más... además es la cepa insignia de Sí, de Argentina, ¿no? Argentina. Que Sí, 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 hay lograron muy hacer. buenos. El Que mendocino, significa además mal vino. mal vino. Que lo lograron Para, allá hacer de esa mal para los cepa. franceses. Claro, pero Argentina logró hacer Sí, de esa cepa algo muy bueno. Lo mismo que hizo Chile con el Carmelet, ¿no? Que también se había perdido un poco esa cepa y ellos claro, lograron lograron hacer eso. Bueno, algo interesante. tuvo que ver mucho las tierras. El Malbec como que lo perfeccionaron en Mendoza. ¿Tuviste Que la es, oportunidad de ir a Mendoza? no, no, a No, Mendoza no hombre, fui. Conocí el sur. sí, pero ¿cómo no fuiste a Mendoza? No, Está Mendoza no. relativamente cerca, ¿no? Es cerca de Buenos Aires, pero fui a Córdoba, Rosario, La Pampa, Entre Ríos, Bariloche. Sí, bueno, Bariloche es como Bariloche sí. Eh, esa ciudad de un poco de ricos, ¿no? O sea, sí, se va a esquiar, tiene eh, como ese toque, ¿no? en el invierno es claro, es como el lugar donde es la Europa de Latinoamérica. Ujú. Es donde el Aspen, digamos, para los estadounidenses de acá. Sí. Y es caro. Y es caro, sí. Vivir en una ciudad como Buenos Aires, que nadie puede negar, tiene una arquitectura muy europea, muy Sí, francesa, sobre sí, todo sí. hablando pues de la Me han dicho, Recoleta, del centro, de los barrios. no conozco España, pero me han dicho que se parece mucho a Madrid. Sí, sin duda, sin duda. También he tenido la oportunidad de estar en Madrid, en París, y sí uno logra en algún momento pensar que no está en Latinoamérica. O sea, Sí, es sí, muy, sí, muy marcada la arquitectura, tiene maravillosa. lugares. Y yo no me imagino, bueno, trato de imaginarme más bien cómo fue esa Argentina de la época dorada, ¿no? Por ejemplo, a principios de 1900, la migración europea se paraba o incluso después de la Primera o Segunda Guerra Mundial, cuando salían buscando nuevos horizontes, pero a principios de 1900, Argentina logró estar a la par de Nueva York y gran parte de los migrantes europeos llegaban a puerto sin saber hacia dónde dirigirse y era como, bueno, ¿a dónde me voy? ¿A Nueva York o a Argentina? Porque estaban a la par en términos de crecimiento. Sí. Eran ciudades que iban a la par y pensar, bueno, cómo se ha generado esa divergencia, Bueno, ¿no? esa migración de finales de principio de siglo, de finales de la Primera Guerra Mundial, porque las guerras fueron los que influyeron mucho en las Sí, migraciones hacia Argentina, más que todo. correcto, sí. Allá existe una gran cantidad o digamos lo mejor, una población judía muy grande que vino después de la Segunda Guerra y de la Primera también. Existen muchos polacos, alemanes también hay muchísimos, y españoles e italianos.
Sin duda la cultura italiana Sí, permeó fuertemente, mucho, ¿no? mucho, Incluso el mucho. acento es, Y los apellidos, vos allá sí, tenés Caprilli, tenés todos. Cardione, tengo un amigo Si, San si uno Pedro, piensa en los eh, famosos, por ejemplo, Cerati, Messi, claro, son apellidos esos todos italianos. italianos, sí. Un amigo, Cetrilli era el apellido, Diego Cetrilli. Existe, tengo esta curiosidad, ¿existe cierto estatus por tener apellido Sí, italiano? como decimos acá, se la creen. Sí, se percibe cierto, Sí, sí, ok. sí, sí, para ellos el apellido que suena italiano es, Ya claro. los dan otros Mira, sitios. pues, de este amigo que te digo, Diego, o sea, nada que ver, era un pelado del común. Y vos le decías, Diego Cetrilli, o sea, Claro, claro, era sí, el no. italiano. No, mi abuelo era italiano, decía. Ah, ok, ok. Mi abuelo era el italiano. Bueno, Argentina, sin duda el fútbol es... Yo te hablé inicialmente de la música porque es de pronto lo que para mí también es Para mí importante. también, mira, allá, Pero te iba a bueno, preguntar qué tan futbolero sos, pues. yo me percibo como un aficionado, no tanto como un hincha, Porque porque ya, o sea, ya las conversaciones arrancan es con con fútbol, ¿no? fútbol. Sí, no, y tenía para hablar de fútbol también. Les gusta el fútbol colombiano, mucho colombiano fue allá a jugar y bueno, ya Claro. conocen. Pero percibir lo que es la cultura futbolera de Argentina desde afuera de Argentina es imposible. Como el meme este, dice, no lo entenderías. Sí, la pasión allá No, es... es ¿Tuviste desbordante. la oportunidad de ir a un clásico? No, no ir a los clásicos, a un Boca River, a un River Boca, dependiendo de la cancha donde se jugara, es complicado porque solo van abonados de los clubes y turistas, a los que los mismos abonados les venden la boleta en reventa a precio de turista en dólares, carísima. Yo te voy a contar que en uno de los viajes que hice a Buenos Aires estuve justo para un clásico. Yo lo que pasa es que no soy, sí fui muy fan del fútbol, pero llegó una época en mi vida donde fui perdiendo el interés al punto de que ahora me es casi que indiferente. Pero claro, era el clásico y te estoy hablando del 2013, hace 10 años, donde todavía sentía amor por el fútbol. Y recuerdo estar en Caminito, ese día era el clásico y me estaban ofreciendo por $400 una boleta. Claro, vos si sos turista y tal vez esos $400 los justificás, decís, bueno, pero si vivís allá, te es complicado sacar $400 solo para ir a ver un partido y más si no sos ni hincha ni de River ni de Boca. Además con el riesgo de que puede ser falso, ¿no? O sea, También a muchos turistas lo estafan. eso debe ser una No constante. solo en Cartagena es donde estafan a los Claro que turistas, sí. en Caminito a mí me estafaron, a mi esposa la estafaron. Una vez se fue a comer unas empanadas y por unas empanadas feas a ella y a mi suegro le cobraron un montón de plata. Yo creo que eso pasa En todas en todos partes. los sitios Con el altamente turista turísticos, sí. hay que estar muy atento cuando sos turista y vas a otra parte. Cuando fui a Brasil, en Brasil también, un tipo que contratamos para que nos llevara y nos trajera, acordamos un precio y después nos quería formar una pelea porque ya que no, que fuimos a tal lugar y que eso vale más, que no, nosotros acordamos esto desde el principio. Como le digo yo a mi esposa, o sea, cuando vas, pregunta cuánto es desde el principio porque si no te van a tumbar, o sea, Igual te que acá. escuchan el acento de otro lugar, Pero digo, igual que acá. O igual que sea, acá. eso no hay gran diferencia. Bueno, ¿y cómo era tu vida cotidiana en Buenos Aires? En Buenos Aires, bueno, tuve varios trabajos. En el que más duré fue, empecé con algo que allá se llama remis, que es lo que ahora es Uber, Ah, ok. que era para el 2010, no existía Uber, y allá existían estos remiserías, se llamaban, que era como agencias donde se contrataba un auto particular. Nosotros compramos un auto, un Corolla, y era una remisería VIP. Y bueno, en este trabajo conocí, te digo, mucho, porque transportaba a turistas al interior, al Gran Buenos Aires, porque está Buenos Aires ciudad y Buenos Aires la provincia, que es Como el área como el metropolitana. área metropolitana, exacto. Y es muy grande, o sea, no solo tenés a Buenos Aires, salir ya de Buenos Aires y empezar a ir a Tigre, a Martínez, a San Justo, a La Plata,
a todos esos que son cerca, vos no sabés dónde termina uno ni dónde empieza el otro. Por ejemplo, Avellaneda es más cerca desde el centro, ir a Avellaneda, que es una municipalidad diferente, un municipio diferente, que ir a un barrio como Devoto, desde donde yo vivía. Porque para ir a Devoto tenés que cruzar todo Buenos Aires, mientras que para ir a Avellaneda solo agarrabas una avenida, una autopista y llegabas rápido. Sí, sí. Sí, Tigre, por ejemplo, es espectacular, ¿no? Tigre es muy lindo. Tigre es la Venecia, también le dicen la Venecia latinoamericana. Sí, que tienen un toque arquitectónico muy inglés. Tengo entendido que fue Sí, colonizado también sí, fue ingleses. allá llegaron muchos ingleses. Es que como decíamos hace un momento, en estas colonizaciones que llegaron no solo personas que iban huyendo, también personas que decidieron cambiar de vida Buscando claro, oportunidades, buscando sí. oportunidades y no venían, ¿cómo te digo?, a improvisar. Ya eran, digamos, arquitectos que venían con proyectos por ejemplo, no sé si pasaste en Tigre por el club de remo que hay, que queda hacia las Que orillas, era un casino, que era un casino. No, pero no el casino nuevo, uno que tiene una sí, sí, arquitectura sí, sí, formidable, sí. que tiene como un puente, una Sí, 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 entrada toda sí. imponente. Bueno, Uno se es imagina eso hace 100 años que tiene, creo que... claro, claro. Y eso lo es un francés, lo contrataron de Buenos Aires que viniera a realizarlo cuando estaba haciéndolo. Al quien lo llamó se le acabó la plata. Entonces él dijo, bueno, yo me quedo a vivir aquí porque me gustó y él terminó de hacerlo y terminó como dueño de ese casino, después lo vendió. Bueno, ay, cuando te montas en el barquito ese te cuentan toda Sí, la sí, sí, historia. sí. La verdad es que es fascinante, o sea, es una ciudad que para mí tiene varios elementos, como la música, como el vino, incluso el fútbol, repito, la arquitectura, la historia que tiene además Sí. implícita la ciudad es, no sé, me genera mucha, como decían, para una ciudad mágica. Hay mucho para conocer en la sola ciudad. Mira, por ejemplo, como decías ahora, en Buenos Aires, para 1905, que terminaron la primera línea del subterráneo de Buenos Aires o del metro, fue la primera ciudad latinoamericana que tuvo metro. Claro. Para Igual a mil no- Bogotá. Claro, parecido. Para 1905, fíjate, para 1908 ya tenían dos líneas de metro Increíble. que atravesaban la ciudad de sur a norte y de este a oeste, que fueron la línea B y la línea A del metro de Buenos Aires, o subte, como le llaman allá, Eso. donde para 1905 nosotros aquí en Colombia andábamos en burro Claro, todavía. pero es que, repito, en esa época iba la parte del desarrollo con Sí, Manhattan. sí, sí. Entonces, digamos, tampoco es de extrañarse. Y Lo que pasa ese, es que en retrospectiva uno dice, bueno, pero eran momentos donde se estaba formando bueno, América, ¿no? esa migración que hubo allá en el tema ferroviario, por ejemplo, los ingleses construyeron líneas férreas desde La Quiaca, el punto más al norte del país, hasta la Patagonia. Y esa línea de ferrocarril contribuyó a que se fundaran un montón de pueblos, porque mucho migrante que llegaba a Buenos Aires se subía en un tren, porque ya Buenos Aires era una ciudad atiborrada y mucha gente venía huyendo de las ciudades atiborradas en Europa. Entonces decían, no, quiero otra cosa. Se subían al tren y terminaban desembarcando. Hay pueblos que existen porque existe una estación de tren. Y la gente empezó a llegar ahí y a comunicarse y hay colonias fuera de Buenos Aires, por ejemplo en Córdoba, Villa María es una colonia muy alemana. Y allá hay un campo donde todos los que viven en ese pueblo son descendientes de alemanes. Sí, es una riqueza cultural tremenda. Sí, De hecho, sí. por ejemplo, La Plata, que también fue creada de cero, ¿no? Y La pensando en que fuera Plata, La la Plata es de las capital, ciudades más perfectas arquitectónicamente hablando porque la crearon desde cero y en un coincidía plano. para ser la capital, entonces Exacto. tenía que estar a la altura. Bueno, cambié. Ah, bueno, pero sí, sí quería antes de cerrar el capítulo Argentina. ¿Qué tanto te sentiste mimetizado con la cultura? Por ejemplo, el asado, el de los amigos, con la No, es cerveza. fácil entrar el argentino es cariñoso, como te decía al principio, aunque tienden a ser un poco, tienen de esa xenofobia, pero no de esa xenofobia agresiva,
sino como diciendo, es que mi país es espectacular, entonces dale, si vos te viniste a mi país, te recibo aquí. Como vanagloriándose de eso. No sé si sea xenofobia, no lo creo. Conmigo nunca lo fue. Entonces, el asado, la carne es espectacular allá. Sí, sí. Entonces, Yo te voy a contar una anécdota. La primera vez que fui, probé, me acuerdo que fue en un restaurante de San Telmo, que es el barrio para contextualizar aquí en bueno, Pereira. y perdón que te interrumpa, de los restaurantes para comer bueno, los turísticos no son los mejores. Bueno, lo que pasa es que yo acababa de llegar de Colonia, Sacramento, en Uruguay, donde todo era muy caro. Yo iba, pues iba de mochilero con unos amigos y fue como, habíamos pasado un día casi sin Pero San comer. Telmo es caro. El caso es que llegamos a Puerto Madero, o sea, donde desemboca el Bueno, es más buquebús, caro Puerto y Madero. le dijimos a un taxista, llévenos a un sitio donde usted llevaría a su familia a comer carne. Es nuestra primera vez para comer carne. Y nos llevó a un sitio en San Telmo que se llama Desnivel. No sé por qué me Desnivel, acuerdo. sí, sí, sí. Y Bueno, esa desnivel es de las parrillas más afamadas de San Telmo. Queda en la calle Empedrada, sí, Defensa e Independencia. bueno, sin duda, no sé por qué me acuerdo, pero me acuerdo del sitio. Sí, el desnivel. Y bueno, fue La parrilla queda en la entrada. solo sé que fue una gran Muy comida. buena, muy Y buena. en ese momento dije, yo qué he comido antes. O sea, es decir, la carne es tan Mira, diferente, es la increíble. jugosidad, comerse un bife de chorizo bien Uf. hecho a punto, pues es Y el que, versus porque te cuento que por lo menos la cultura aquí en Ábrego es la carne bien asada, tostada. exacto, tostada, o sea, es como Eh, que casi imposible de eh, comer. Y pasar de eso a un bife de chorizo Angus, jugoso. es otro O, nivel, sí. o el asado, a lo que ellos le llaman, que es lo que acá nosotros la costilla. Sí, es el Eh, asado de tira. el asado de tira, que es la costilla de la vaca cortada en tiras, con bastante carne, le dejan bastante carne. Pero vos decís, uno tira un pedazo de costilla de una vaca de aquí al asador y no te comes pero Sí, nada. yo lo he O sea, intentado. no, no, no. Me ha funcionado más o menos. Obviamente requiere alrededor de 4 o 5 horas de Sí, cocción no, lenta. pero no. El asunto es que la carne de allá, Es que es Angus. exacto, es la raza, es el clima y es la clase de vacas que matan. Allá no te matan vacas, allá matan novillas. Siempre matan novillas, allá no matan vacas. Ok. Allá el año y medio es O sea, lo que llamaríamos aquí ternera. una ternera, exactamente. Eso es, toda la carne de los restaurantes allá es novilla. Es más, en los menús ves bife de novillito. Y ¿Me entendés? Y cuando te dicen el novillito, cuando le colocan el diminutivo, es porque es más tierno aún que el de novillo. de lo normal. Ok. Claro, y es una carne. Sí, yo insisto, igual así sean restaurantes cazaturistas, sigue siendo una experiencia. Por Son ejemplo, muy un buenos. siga la vaca, que es un tenedor Sí, libre. es buenísimo. Sí, Pero bueno, Sigalavaca, aunque es un cazaturistas, venden muy buena carne. sí, me parece una experiencia. Y otra de las cosas, si a la vaca, para contextualizar también, es un buffet. O sea, uno paga una tarifa y puede comer todo lo Todo que lo que quiera. quieras. Y una parrilla extensa, además de otras barras, pero hay algo particular. Nos llevamos unos 15 camioneros de aquí de Ah, Colombia no, y imagínate. quiebra. Pues hombre, yo duré 5 horas la primera vez que fui. No, sí, Con es un que es amigo, para durar. sí, pero también hay un elemento que a mí me sorprendió mucho y es que incluye una botella de vino Por persona. por persona. Entonces, claro, íbamos tres, cada uno con su botella de vino. No sabíamos si estábamos llenos o borrachos, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, sí. pero No, muy interesante. lo que pasa es que la comida, cuando empezás a acostumbrarte a comer carne con el vino, el mismo vino te sirve de digestivo. Entonces vos terminás comiendo más carne de la que podías comer. Claro, Y cuando te levantás de ahí, bueno. tremendo, sí, tremenda experiencia. Bueno, entonces, yo te siento un acento más ocañero que abreguense. ¿Por qué? Pues mira, no sé, yo soy de Capitán Largo. Nunca he visto en Ocaña. En Ocaña sí viví, en mi adolescencia viví una parte en Ocaña y gran parte aquí en Ábrego. De pronto, de esa época de la adolescencia, Tal se quedó vez más se me quedó marcada. más de allá. Pero argentino muy poco, ¿no? Salvo ciertas como de... Y algunas cosas se pega, ese, pero no tanto, como le decía yo a muchas personas, ya cuando uno está grande es difícil que sí. se me pegaban más cuando hablaba con los amigos allá. Y después de unos Y después de Fernet, uno, claro, después de un par de Fernet sí, no, ¿qué te bueno, pasa? Para, ¿qué quieres que te ¿qué diga? quieres que te diga?
Pero ya en cuanto llegaba, aterrizaba el avión aquí Bogotá. en Bogotá, ya, mira, ¿qué te pasó? ¿Te desconectaste del pueblo? No, 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 Mientras porque ¿Cuántas veces viniste? en los 12 años que estuve allá vine 6 veces. Ah, sí. 6 veces vine y me demoraba un mes, mes y medio. Tenía que justificar el valor del pasaje. Sí, ¿y llegabas a dónde? ¿A Ábrego o a Llegaba, Barranquilla? no, mi mamá vivía con mi hermano acá en Ábrego, entonces las primeras veces que vine llegué aquí a Ábrego, pero ella después se mudó a Ocaña y ya toda mi familia vive en Ocaña, entonces ya llegaba a Ocaña y a Capitán Largo donde viven mis abuelos. Tienen allá finca. Sí, pero digamos que mis grandes amigos, mis mejores amigos estaban acá en Ábrego. Pipe, Jader, Efren, son amigos con los que Carlitos Álvarez, un primo de Pipe, son amigos con los que siempre me conectaba, con los que siempre hablaba y con los que siempre que venía a visitarlos. ¿Y cómo fue esa adolescencia con ese grupito que... No, fue muy bueno, eran otros tiempos, bueno, tomar, salir de fiestas, esperar las fiestas de Ábrego, los paseos a la represa. Jade y Pipe eran más futbolistas, yo nunca jugué. Estos también iban a partidos, yo iba a verlos. ¿Y para la música tampoco? Tampoco, tampoco tengo, me gusta, me ¿Cuál era gusta. ese talento que había en No, no, digamos que talento la pelea o qué? No, tampoco. En ese entonces, un poco sí, pero de la adolescencia, Porque esa nada. era una época donde esos grupos Sí, eran... fue una época, pero era, ¿Tenía digamos, nombre ese parche como tal? como tal, no. No, Eso tuve no eran también, los Diesel, ¿no? no, no, eran otro grupo. Tuve otro grupo de amigos de ese entonces que eran de San Antonio, los Puay. Los Puay, claro. Ah, Con eran eso, más afines a los claro, Puay. con ellos sí la pasé también mucho, con ellos, con Elías, con Wilson, Sí. con Chus, muchos amigos. Entonces, como la adolescencia la pasé acá, digamos que la mayor cantidad de amigos, a los que vos podés llamar un poco amigos, los tengo acá. Y siempre hubo conexión con ellos. Y siempre me hablé con ellos, claro, estaba el Facebook, estaba... Y volver después de tantos años, pues luego de esa desconexión física, ¿se evidenciaban desconexión en la amistad? ¿En ese pues no, feeling? no, ¿O como si no hubiera pasado nada? con algunos como si no hubiera pasado nada, con algunos todo era cuestión de tomarnos unos traguitos y ya, Y volver y a volvíamos, enganchar. claro. La niñez, ¿qué se recuerda de la niñez? De la niñez, mi niñez, bueno, una parte la pasé en Ocaña, otra parte la pasé en Capitán Largo. Pues la niñez aquí en el campo es una niñez, digamos, privilegiada, que uno no entiende hasta que no vive en otros lugares, pero tranquilo, en la escuela, con el buen ambiente del campo. Lo que pasa es que cuando uno vive en el campo no lo valora. Sí, eso hablábamos inicialmente, ¿no? Claro, como lo que decíamos ahora, mira, acá en la finca, acá donde estamos, yo te decía, mira, en Buenos Aires para estar en un lugar así había que pagar. Bien. Tenías que irte 40 kilómetros de Buenos Aires y pagar para el almuerzo y después que te dejaran unas sillitas y sentarte ahí a que te diera la brisa del campo. Así es. Entonces empezabas a valorar eso y decías, bueno, y yo vivía en Ábrego, imagínate. A mí, yo te comentaba eso fue antes de comenzar la grabación que hablábamos de eso, ¿no? De cuánto valoramos estos espacios. Y yo decía, sí, mis primos, los que viven acá en Ábrego, pues a veces es No, como, ay, pero otra vez allá para el claro, campo, para la no. finca, qué pereza. Pero vos que Mientras que estás yo en no quiero salir de Bucaramanga, acá. sí, vos que Y yo estás me en dice, no, pero Bucaramanga, vamos al parque. Y yo, ¿pero a qué? no, Vamos a dar, por ejemplo, desde los que vamos a dar una vuelta a las 10 de la noche. Sí, no, el no, pueblo quedémonos solo a dar aquí, una no, vuelta en un carro, yo no, pero no. no, o sea, yo me quedo. O sea, Sí, 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 valoramos, se vemos valora desde otra diferente. perspectiva. Sí, exacto, son las, digamos, la misma vida te enseña a valorar un montón de cosas que antes las tenías ahí y después, bueno, Sí, la famosa no sabes lo que tienes no, hasta hasta que que no lo se va, pierdes, sí. sí. Y se valoran de otra manera. El pensar volver a Colombia cuando dijeron, bueno, ya es hora de volver, ¿te emocionó? Sí, en sí nos empujó gran parte de nuestros hijos. Tengo un niño bueno, tengo un hijo que es de acá de Ábrego, Tomás, tiene 13 años. Nació acá. Nació acá, pero se crió en Cúcuta, Claro, eso fue previo a... previo a mi ¿Qué matrimonio, tan sí. difícil fue irte y dejarlo?
Y bueno, un poco complicado, pero pues, ¿cómo te digo? Digamos que la juventud en ese entonces te hace como que no pensar tanto las cosas y no le dabas tanta vuelta y terminé yéndome. ¿Y hay relación actualmente Sí, con...? sí, que ahora llegó y ahora nos vamos para Ocaña. Ahora él vive, la familia de él es de acá de La Piñuela, los Montagud, Mm. y ahora nos vamos para Ocaña. Él pasó desde el 7 de diciembre, se fue para los cumpleaños de la mamá y ahora volvió y el 31 lo va a pasar O sea, conmigo y los el carnavales. lazo existe, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Además es un gran niño, es inmenso, pero solo tiene 13 años. Pero son altos, ¿no? Ustedes. Sí, y él va a ser más alto. Ya, imagínate, con 13 años mide 1,70, 1,80 mide. Oh, Dios. Bueno, la juventud ahora viene alta, Muy ¿no? grandes vienen. Qué bien, qué bien. Bueno, lo que te decía para volver a mi esposa y a mí, digamos que quisimos para nuestros hijos que tuvieran un ambiente un poco más tranquilo, más ameno, estar cerca de la familia. Tengo, todos mis primos tienen niños pequeños, menores de 10 años. Hay alrededor de 14 primos menores de 10 años. Entonces, cuando veníamos en las vacaciones, en las últimas vacaciones que vinimos con Luciano, que es el que tiene 5, cuando tenía 3, y empezó a jugar con los niños y a tirarse en el barro y a que le picaran los mosquitos y a irse a ver Al río. claro, todas esas cosas. Nosotros empezamos a decir, bueno, o sea, está bien querer eso para él, una niñez un poco más sana, Y él más estando allá tranquila. recordaba esos Al paseos. principio sí, cuando estábamos acá decía, Bueno, era muy niño también, ¿no? sí, no, no, yo llegué hace 3 meses, perdón, No, no. hace 3 meses llegué. Así que él aún recuerda cosas decía, no, es que esto comía cuando estábamos en Buenos Aires, decía, Mm. y extraña la carne, Claro, es que es un nivel porque diferente. dice, Tener cuidado con el cable que se está moviendo mucho y espero que no te resulten bueno, distorsiones. la carne dice, "Ah, pero papá, esta carne no es como la de Argentina", y mi esposa y yo nos reímos y decimos, no, no es. Definitivamente no. Sí, ¿y tu esposa quiso venir aquí a la provincia? Como te decía al Porque, principio, perdón, o sea, ¿dónde está, a dónde ella volvieron? es de Barranquilla, los Sí, papás. pero ¿a dónde volvieron ustedes? Vivimos en Ocaña, ahora A vivimos en Ocaña. Ocaña. Y entonces ella, ¿por qué no volver a Barranquilla? Igual querían Por un lo que te pueblo. dije al Sí. principio, el hermano de ella está Ah, casado con ya, mi ya. prima Y y viven viven en en Ocaña. Ocaña. Ah, perfecto, Entonces, perfecto. bueno, ya los papás también, ellos viven actualmente en Barranquilla, pero ya se van a venir a vivir a Ocaña también, así que bueno. Bueno, y entonces, Y les gusta Ocaña, Ocaña ok. Y entonces pensar volver a Ocaña fue emocionante sí, llegar. sí, sí, como, ¿Y bueno, cómo ha sido la adaptación ya para ustedes como adultos? mira, para mí digamos que como que llegué y no sé si me lo asimilé tan bien desde el momento en que venía, que al llegar como que pensé normal, o sea, Como que no hubiera como si no me pasado, hubiera ido. y más o menos lo mismo que con los amigos, ¿no? Más o menos lo mismo. Por Más o esa menos lo mismo. familiaridad que ya Claro. existe con el Sí, lugar. con quien eran amigos de ese entonces, vuelvo y te digo, me encontré con Jader y hablando con él, con Efren, con Pipe desde siempre, con los amigos de siempre con los que me he encontrado, es cuestión de sentarnos y de hablar y ya. O sea, ¿Y tus proyectos cuáles son por esta época, bueno, esta zona, por mejor esta dicho? época, cuando me fui a Argentina intenté estudiar, cosa que se me complicó allá. Lo pienso hacer acá y ahora estoy esperando para la compra de un auto para que trabajar de un taxi en Transporte. Ocaña, Ok. sí. Digamos, el niño llega con 5 años, ¿cierto? La Y el otro nacional, tiene 3, la nacionalidad de ellos es argentina. Argentina y colombiana. Ya Sí, tienen porque por ser por padres colombianos los registramos y quedaron con la nacionalidad, nacidos en Argentina, nacionalizados colombianos. y de pronto al ver ahorita, porque estamos en una coyuntura muy especial en Argentina y es pues el cambio de todo un modelo que perduró casi por 20 años con la llegada de Milei, ¿sí? Que no la viviste allá. No, la viví desde acá. Sí, y bueno, ¿y cuál es tu posición frente a eso? Mira, en Argentina, esto que decías de
es un socialismo muy diferente al que se vivió en Venezuela, aunque todo el mundo lo compara, pero es diferente. Lo que en Argentina se llamó el kirchnerismo Sí. es un socialismo diferente, con muchas similitudes al de Venezuela, pero por la cultura en sí del país no se puede comparar directamente. Sí, porque digamos, lo que sí es cierto es que Venezuela, por la presencia del petróleo, nunca generó una industria Claro, versus una Argentina que sí ha sido industrial desde sus claro. inicios, ¿no? Y allá el campo como tal, la industria del campo, porque es una industria, es muy fuerte. O sea, allá si vos decís vivo en el campo, todo el mundo te mira y tiene plata. Ok, Vivir no en el sabía. campo en Argentina es tener plata, porque el del campo o tiene vacas o tiene un tambo. Lo que ellos llaman un tambo es una finca de ordeño, Ok. pero todo está bastante industrializado. Viñedos. Los viñedos, claro, ya hay los campos de soja, de maíz, de soya, como Sí. dicen acá, de maíz, bueno, todos son campos gigantes con cosechadoras, todo muy industrializado. Y como te decía, los tambos son lugares de ordeño, pero en los lugares estos de ordeño te venden la leche ya pasteurizada, del mismo tambo sale la leche ya pasteurizada, te venden quesos, tienen bodegas de quesos, te venden curtiembres, te venden en el mismo tambo, ¿me entendés? La misma finca lechera, lo que uno llamaría acá una finca lechera, se encarga de venderte ya producto procesado Sí, o sea, generan, pasan del sector primario al al secundario secundario, en el mismo en lugar. el mismo campo. Que eso, bueno, estamos muy lejos Bastante, de eso. bastante, porque cuando en La Pampa, que hay muchos lugares La Pampa es 60 kilómetros de Buenos Aires. Al sur. Saliendo, sí, saliendo de la ciudad de Buenos Aires y saliendo de la provincia de Buenos Aires, son como 10 kilómetros. O sea, es ahí. Es ahí nomás. Pero La Pampa es una sábana. O sea, vos vas a una finca de la Pampa y te acaba la vista y no ves sino la curvatura de la tierra, ¿me entendés? Es muy plano. Y en estos tambos de allá vos ibas a un tambo de esos y bueno, un tambo de estos tiene 700 vacas de ordeño. Entonces, por eso te digo que decir que sos del campo allá, es decir que tenés plata. Sí, Además que una vaca de ordeño allá te cuesta, bueno, en plata de allá, pongámoslo en dólares. Y una vaca de ordeño, buena vaca de ordeño, te puede costar 30.000, 40.000 dólares. wow. Son, son vacas que, o sea, generan una Una cantidad cantidad de... de leche y Por ejemplo, para el que vive allá, ¿la carne es cara? Porque para uno de turista, pues es muy barato. Bueno, no es sé barato. ahora con el cambio con mi ley, pero al cambiar uno al Blue y todo este tema, uno Mira, percibía lo que todo pasa muy es que económico. percibir que es caro en Argentina es complicado porque la economía ya fluctúa demasiado. Por eso vos me decías que yo estaba como muy avesado en temas económicos y no es que sepa de economía, es que la cotidianidad de Argentina te hace aprender de economía. Ok. Porque allá, estando tienes que saber de cuando pagas con tarjeta a qué dólar te van a cobrar, cuando vas a un lugar que vas a pagar, entonces tenés que hacer una convertibilidad de que estás pagando esto en qué precio, si en un dólar oficial o en un dólar de la calle. Casi todo se paga en el dólar de la calle. Se convirtió también que se cambió un poco el tema del fútbol a veces en la calle por el tema de cómo está el dólar Sí, no, la economía es un y la tema. inflación que era La galopante. economía y la inflación es un tema primario, tanto como el fútbol. Cuando ya Lo que es el pasás, clima en Europa o claro, en Estados Unidos es... eso, cuando ya pasás, digamos, de la economía y ya tenés más confianza, hablan de fútbol. Ok. Y tenés que tener cuidado porque la pasión del fútbol allá es complicada. Eso podría estar por encima incluso de lo político, a pesar de lo que ha Sí, no, sucedido ahorita. es que lo político, lo futbolístico influye en lo político. Por ejemplo, en el 2016-15, el presidente de Argentina fue Mauricio Macri, Sí. que para el 2001, del 2000 al 2005 fue presidente de Boca.
y fue el presidente de Boca que ganó 2 intercontinentales, 2 Libertadores, y quedó con un gran, digamos, pasado futbolístico. Y esa Que fue la luego plataforma. exacto, luego lo trasladó a lo político. Allá los clubes de fútbol están, digamos, aliados a corrientes políticas. Y, sí, y digamos en ese sentimiento profundo de esa Argentina, Messi versus Maradona, ¿ahí qué pasa? O sea, ¿cómo se puede equiparar eso? ¿O simplemente no hay manera de...? Allá no hay puntos medios. Vos o querés a Maradona o lo odias, porque Maradona era de ese, digamos, de ese perfil. O lo amás o lo odias por lo que fue. O sea, ¿hay argentinos que odian a Maradona? Pues no tanto como odiarlo, pero sí que no les cae bien, que eso ya para un argentino es casi que el odio. ¿Y a qué sería? ¿Sus posturas políticas? A las posturas políticas y personales. Pero entonces el futbolista o futbolero decía, no, a mí sacame lo personal no me importa, a mí hablame de lo que fue el Diego. Sí, porque digamos en eso Messi sí se salva, ¿no? Que está Claro, entonces completamente limpio de cualquier... Messi es todo lo contrario al argentino promedio, pongámoslo decir, porque allá al argentino le encanta, mira, Maradona en el 86, el partido este con Argentina, con Inglaterra, fue en semifinales, donde ganaron 2-1, ¿no fue? Sí, 2-1. El de O 2-0, el de la mano. de Dios, sí. Bueno, ese partido es más importante para el argentino que la misma final. Eso también tenía un contexto político, Claro, ¿no? ahí te iba. Bueno. ¿Por qué? Porque en el 86, para el 82 habían ocurrido la Guerra de las Malvinas, donde Inglaterra se apoderó de las Malvinas, que en esa guerra declarada estaban en medio de una dictadura y el dictador aprovechó esto de la guerra Generar nacionalismo. claro, para fomentar el nacionalismo entre las personas y mandó como a 1000 muchachos, que todo mundo le dice los pibes de Malvinas, porque todos tenían menos de 20 años. Y todos ya tenían una cruz encima. Claro, y murieron, creo que la cantidad de muertos fue como 900 y pico. Sí, digamos que ahí no había ninguna igualdad en términos de fuerza. No, además que, imagínate, Argentina tenía un buque de guerra que fue el General Belgrano, que lo hundieron. Con complicidad de los chilenos, por eso detestan a los chilenos. Sí, completamente desproporcionado, Sí, ¿no? sí. Y tenía un submarino. Inglaterra mandó como a 4 destructores, un portaaviones, 5 submarinos, o sea, Sí, es raro. nada. O sea, Hay historias de la aviación argentina, marcó un hito en esa guerra porque les hundieron un destructor con pilotos, con aviones tecnológicamente inferiores a los de Inglaterra, que volando digamos, a ras de mar, fueron indetectables para los radares y alcanzaron a hundirles un buque. Y esa es una hazaña de la aviación. ¿Pero especie de kamikaze o No, bombas? bombas. Bombas, inclusive los pilotos algunos están, Condecorados, sí, sí. claro, héroes de guerra. Pues es que bueno, o sea, la verdad es que terminamos hablando un poco de... Bueno, y para esa- lo que te decía O sea, claro, del partido, lo que todo o sea, entonces, se concentra eso. en esa pasión que Argentina tiene la Argentina. venía dolida de esto de las Malvinas. Y el partido contra Inglaterra viene y en ese partido Diego llega y les hace trampa. ¿Me entendés? Sí, algunos, y Claro. algunos le reprochan moralmente. No, pero no, ¿qué pasa? Que les hizo trampa, pero después hizo la genialidad del fútbol. El segundo gol que hizo contra Argentina, que se saca contra Inglaterra, que se saca medio equipo, que para los argentinos es el mejor gol de la historia. Y sí, tal vez lo es, Sí, de pronto por el significado. por el significado. Entonces, Sin desmeritar lo técnico. sin desmeditar, claro. Pero, ¿qué es el significado de eso? Es que para el argentino dice, mira, te hago trampa y te gano, pero aparte te gano con fútbol, mira el gol que te hago. O sea, Entonces, de cualquier manera puedo ser claro, superior. como sea, te gané. Y entonces cuando el Diego se va, hace ese gol y les hace así a los
a los ingleses, y todos los ingleses, hay la foto donde los ingleses le hacen así, hijo de puta. Entonces, eso para los argentinos es como hundirles otro buque de guerra, ¿me entendés? Y eliminarlos del mundial con ese gol, con el gol con la mano, es un significado Sí, que no... la verdad es que si no se entiende ese contexto, tampoco se puede entender no, la la magnitud de ese gol. partido. Y eso hizo diosificar al Diego, porque el Diego para algunos es el dios del fútbol. Que día tenía una conversación respecto a eso, entonces quería preguntarte era eso. O sea, ¿está al mismo nivel en ese sentido Diego con Para Messi? algunos, es que depende de la perspectiva en la que lo veas. Todo mundo concuerda en que Diego era un gran jugador y que Messi es un gran jugador. Pero está el que se queda con Diego y está el que se queda con Messi. Yo pensé que como que Maradona, igual, pues ya al morir como que ya era una figura No, al morir pasó ya al plano de leyenda, de sí. leyenda. Sí, sí, Porque ya, o sea, ya es más grande. Ya, ¿quién se mete con un muerto? sí, a eso voy. Entonces era como que es Con como Messi cuando- todavía como se cuando, pueden claro, meter. es como cuando en un concurso a un participante se declara fuera de concurso. Porque pues ya. Pero no, para muchos, o sea, más que todo menores de 30. Los que no vieron jugar a Maradona, Claro. ponele. Sí, Y sí, los que sí. solo han visto jugar a Messi, dicen, bueno, sí, Maradona fue un grande y le dan el valor del contexto porque todo mundo sabe del contexto de los goles a Claro. Inglaterra. Dice, sí, Maradona, pero Messi en números, en triunfos, en estadísticas, se lleva a Maradona. Claro, claro, y Maradona ya no entra la tuvo, parte no técnica, tuvo un ¿no? Balón de Oro. Messi tiene 8. Sí, Maradona pero no ganó Copa América. y a mí es que también me parece muy difícil hacer Era ese tipo otro de fútbol, comparativas porque eran Era otro otras épocas, fútbol, entonces era el otro fútbol era fútbol. completamente diferente, Sí, ¿no? era otro Por fútbol. ejemplo, ¿qué formación técnica tuvo Maradona versus Un Messi potrero, que desde Messi que niño estaba en la cantera estaba del... haciendo? Entonces sí, o sea, Y la parte técnica, mira que hay un partido de Maradona donde los cameruneses le dan pata, pero pata, le ponen un tobillo así y el tipo juega. Le infiltran el tobillo el médico de ahí, le infiltra el tobillo, le pone un pedazo de un trapo con hielo y Maradona sale a la cancha a jugar con el tobillo así. Entonces el argentino ve eso y ve la garra del tipo, entonces eso lo pone arriba de cualquiera. Cosa que le dicen que a Messi le pegan una empujadita y ya, y ni se hablar de tiró. Neymar, ¿no? Bueno, no, Neymar Pero sí, o fuera de sea, concurso. no es lo mismo comparar Messi con Cristiano porque Son épocas diferentes. ellos, o sea, los dos prácticamente se formaron en Europa, o sea, porque Sí. Messi llega igual muy temprano al Barcelona. Entonces los dos se formaron en Europa o los dos se formaron desde escuela, vivieron una época similar con acceso a la misma Maradona tecnología. se formó en un potrero en Villafiorito, que es un barrio a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, pero dentro de la provincia de Buenos Aires, que es, no sé, a ver, ¿qué te digo? No, la Comuna 13 es un... Sí, o sea, sí, lugares bastante... No, pero a ver, la Comuna 13 de Medellín es un paseo. Villafiorito ahora ha cambiado, pero cuando yo conocí Villafiorito como en el 2012, 11, mira, este es el barrio de... Terrible, o sea, vos después de las 6 de la tarde por allá sos boleta. Igual muchos jugadores colombianos en la actualidad nacieron en ese contexto, ¿no? Sí. Y se hicieron así. Sí, sí. Pero entonces digamos, lo que quiero ya como para ir cerrando el tema es buscar elementos comparativos casi que no tiene sentido. No tiene sentido. Porque... Otra cosa es pensar en el Diego Maradona formado como y accediendo a las mismas oportunidades que han tenido los de esta época. O llevar a Messi a esa época, digamos, en un contexto imaginario y decir, bueno, ¿qué tanto se hubiera ¿Qué tanto hubiera salido? Sí. Pero para el que le gusta el fútbol, simplemente dicen disfrutar los dos. O sea, quédate con el que te guste. Bueno, eso es el racional, ¿no? Porque también bueno, es que allá, vuelvo y te digo, allá el hincha, porque la palabra de hincha es algo bastante grande. Allá la gente, o sea, no sé si veías historias de cuando fueron al Mundial. Por ejemplo, salían tipos a decir que se fue con la familia, mujer, 2 hijos y vendieron el apartamento sí. para irse un mes a Dubái a ver. Y cuando llegaron a Buenos Aires los entrevistaron nuevamente y no, estamos felices, no tenemos apartamento, pero somos campeones del mundo.
Sí. Entonces vos decís, o sea, Sí, irracional. le pegás un poquito de O raciocinio a sea, eso y ya, decís, ya eso no es pasión, sino fanatismo, ¿no? sí, pero O sea, desde su punto de vista no. no, pues para el fanático tampoco, No, el fanático porque, también justifica sus claro, actos, es la pasión. pero es irracional. Es irracional, claro. Imagínate vos vender un apartamento para Eso. irte un mes a solo ver a Argentina campeón y nada, después llegar aquí a seguir con tu vida sin Sí, apartamento. es increíble, y te lo cuento porque cuando yo he ido, normalmente en un taxi o en un bar, lo que sea, y yo he tenido la fortuna que me va súper bien, o sea, como que puedo, no sé, no siento como rechazo, No, sino todo lo te contrario, dije al son. principio, el argentino es cariñoso. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mi amigo que estudiaba allá, está haciendo una maestría, me decía, venga preparado que aquí lo van a mirar feo, le van a hablar feo, ta, ta, ta. Y fue todo lo contrario. No, depende cómo Sí, te no sé si fue relaciones. suerte Tal o vez. un tema de feeling, en fin. Pero el primer contacto sos de Colombia y lo primero que me decían era, y el fútbol, o sea, intentaban generar la conversación a través del fútbol. Y claro, yo era como, no, yo la verdad es que pues no sé de fútbol. Y era, y Ah, ahí no, ahí es un freno. quedaba un poco, ¿no? Ahí tenía Mientras que empezábamos como a pensar de qué improvisar otra un cosa poquito. podíamos hablar, ¿no? De repente pues, yo me iba pronto por lo de la música y que es algo interesante, por ejemplo, el rock en español allá está con un delay frente a nuestra generación. O sea, por ejemplo, nosotros alcanzamos a escuchar rock en español, pero normalmente las personas de nuestra generación allá, quienes escucharon ese rock fueron sus padres. Sí. Y entonces me pasaba que Por estábamos ejemplo, buscando un nosotros, bar de rock y entraban era señores de 60 años. mira, a Charlie Sí, lo total. escuchamos nosotros. Bueno, yo lo empecé a escuchar en los noventas, Mm. el 2000, pero Charlie viene desde el 70. Pues que claro, tiene Entonces, más de 60 años claro, los que lo Charlie empezaron a escuchar, lo escucharon en el 70. Entonces, cuando empezó allá. claro. Y a mí me chocó eso, pues no en el más sentido, sino de wow, qué loco, ¿no? Porque yo Y esperaba tienen, llegar y encontrar como tienen un grupos parche muy de rockeros, buenos, pero tienen puros grupos señores. muy buenos. Yo aprendí a escuchar grupos de allá que tal vez no trascendieron internacionalmente, pero que dentro de Argentina son increíblemente famosos y son buenos Sí, de lo que musicalmente. llaman, ellos lo llaman el rock nacional, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, no sé si has escuchado Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Uy, no. Bueno, búscalo y es un grupo de rock nacional buenísimo, a mí me gusta mucho, pero internacionalmente no caló. Sí, la verdad es Pero que allá, inclusive, hay conciertos que vos buscás donde está cantando el Indio Solari, que es el vocalista de Patricio Rey, eh, y corean, que se muera Cerati, que se muera. sí, porque Pero Cerati sí era comercial, claro, ¿no? era algo, o sea, del folclore, como le llaman ellos. Ujú. Más no querían que se muriera Cerati, no Sí, sí, era sí. Supongo que era pues un intento de reconocer de la reconocer calidad que, claro, que de son ese grupo mejor. versus un grupo que fue comercial, porque Soda Stereo fue un Dentro, proyecto de una disquera, básicamente. dentro de Argentina, inclusive tiene más acogida Patricio Rey que Soda Stereo. Sí, me imagino. ¿Por qué? Porque como a todo mundo, en todo el mundo nos gustan las historias tristes, las historias de redención. Sí, sí. Patricio Rey y los Redonditos de Ricota son de La Plata, vienen de barrio, vienen de ensayar con instrumentos prestados, de ser pobres. Ok. Inclusive el tipo fue famoso como a los 30 y pico de años. ¿Me entendés? Una historia Sí, como la de Maradona. Que ya. Maradona viene de abajo, del potrero, de jugar descalzo, de la historia de redención que nos encanta. Si lo comparás con Messi, Messi viene de jugar en una escuela de fútbol, de todo el cuento. Cerati es de un hijo de profesores y de un odontólogo, creo. Bueno, no sé, eran profesionales los papás. Y el tipo un día quiso ser músico y acondicionó el garaje de su Sí. casa y el papá le compró los instrumentos que quiso comprarle, llamó a tres amigos del barrio. El tipo vivía en Coglan, que era un barrio bien de Buenos Ujú. Aires, de clase media, acomodada. Entonces, ¿me entendés? Esa historia no le pega al pueblo, Sí, sí. mientras la de Solari sí. Sí, entiendo. Y Musicalmente eso son pasa, no, buenísimos. y lo musical y lo político y todo eso, digamos, Sí, es sí, la una historia de constante. redención nos gusta mucho. Sí. Y Aquí pasó con James. James, como no tiene historia triste,
James no tiene historia de jugar en potrero, de jugar descalzo. No, James tuvo la fortuna de tener un papá y una mamá que lo llevaban a una escuela de fútbol, se formó en escuelas de fútbol, no tuvo carencias, tal vez no lujos. No, que no genera la misma Claro, empatía, por ejemplo, que con claro. Luis Díaz, ¿no? Que sí Claro, tiene- con Luchito, que claro, Luchito medio desnutrido, con el Teo que viene de la Chinita, con Asprilla que jugaba descalzo en Tuluá, con... Pero sí, ya, volviendo Las al tema de la historias de música, redención. el aporte musical que hizo Argentina fue tremendo. Que además es interesante, ahorita que hablamos de lo de las Malvinas, es que el rock nacional, lo que llamamos nosotros el rock en español, nace producto de esa restricción que se impuso de escuchar música en inglés cuando la guerra con los ingleses. Más que la guerra fue las dictaduras. Pero las dictaduras fueron los que impusieron la restricción. Mira, en Argentina... No se podía escuchar los Beatles. Por eso, no, en la dictadura del 74, que fue Videla, que fue uno de los peores del 74 al 78, y después vino, Videla creo que estuvo del 78 al 82, 83. Bueno, en esa época de dictaduras hubo esas restricciones, pero no era que no se podía, era que no la encontrabas. No existía el internet. No, pero no es que es- sí hubo la época que incluso perseguían a los que hacían música en porque inglés. querían, La dictadura los condenaba porque querían infundir, querían esparcir el odio hacia los ingleses. hacia los ingleses. Que exactamente. inclusive hoy no hay odio, pero sí hay apatía hacia Sí, los ingleses. queda el Mira, resentimiento. algo, Pero, algo- o sea, lo que quiero decir es que cómo esa situación en Malvinas, Sí. no me refiero solo a la guerra, sino desde la invasión, influyó cómo a la... cómo ha No, generado desde otras antes, cosas en la como te digo, cultura. desde la primera dictadura del 74 venía eso. Pero ahí ya Y- se había producido la invasión a las Malvinas. Es que No, la guerra fue para cuando intentaron Recuperarla, claro. Pero, Mira, hasta al día de hoy, como te digo, ese resentimiento queda, que es muy raro encontrar vos a un argentino con una camiseta de la bandera inglesa. sí, no debe ser una ofensa, ¿no? Muy raro, lo encontrás, pero muy raro, muy raro. Bueno, interesantísimo. Resultamos hablando más de Argentina que de Leonardo. Y de la música, sí, eso que vos dijiste pero Charlie, por ejemplo, cuando empezó con Sui Generis o con Serú Girán, componía en inglés. Sí, es que la influencia de él, y se nota mucho. De hecho, dicen que gran parte de la música él de Charlie decía- es un plagio, Bueno. ¿no? De esos... Charlie dice que él lo dice, que él le plagiaba a los Beatles, pero Sí. que él le ponía el toque argento. Sí, y él dice, ¿y quién no lo ha hecho? Claro. Y tal. Bueno, Charlie es un genio. No, un genio, sí, total. Él decía que la mejor manera de encontrarle la música a las letras era en inglés, que el inglés era el idioma perfecto para la música. Entonces él componía en inglés y luego lo pasaba al español, pero la música se la daba en inglés. Pero es que también era una época donde hacer música en español pues no era común. De repente sonaba raro. Para esa época sí. él fue un pionero con Sui Generis. Sí, y también las letras de las canciones de Charlie, Los Prisioneros, de esos inicios Tenían fue mucho de protesta. mucho, bastante, ¿no? Mira, hay una ¿por canción- qué no se van del país? También Hay una quieren... canción de Charlie que es de mis favoritas ya me pegó el ron. No, entonces, bueno. ¿Pero qué dice? No, ya se me fue. Bueno, Ahora me acuerdo. estamos hablando... Pero habla del por qué la música generaba no protesta, sino fue en el tema de la dictadura. Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder. Sí, ¿Sabes cuál es? pues ahora mismo... Yo que O sea, así no. quedé con la Pero libertad, escucha, pero nunca la pude tener. ¿Me entendés? Era una letra totalmente en contra. Es más, a Charlie en ese tiempo, ese CD o ese disco de ese entonces se lo prohibió la dictadura. Creo que él tuvo que salir de... Sí, exiliado, ¿no? salió a Chile No, es que... por ese disco. Lo que te digo, ahí dice, yo que crecí con Videla. Sí, es que Yo fue directo... nací- Claro, o sea, eran canciones influenciadas directamente por el entorno social que vivían. Y Charlie, bueno, Charlie le ponía el toque. Y bueno, y para personalizar más este capítulo, ¿cuáles son tus gustos musicales? A mí me gusta el rock.
mucho me gusta el rock. Pero tomando no hay como un Diomedes. Como dice un Yo, amigo, escuchar un Diomedes un domingo en la mañana es muy claro, peligroso. sí, totalmente. Y se Eh, escuchaba vallenato. no, yo sí, y los colombianos que habían. En las reuniones a las que iba, siempre había algún colombiano, y las reuniones que hacíamos con los amigos de mi esposa casi todos eran colombianos y costeños. Ah, no, entonces no. Entonces siempre había Diomedes. Claro. O sea, si estás frente a un computador o si sos el quien se designa para poner música, Empiezo pondrías, con rock. empezás con... Bueno, pero Empiezo- también depende del contexto, No, supongo. casi siempre empiezo con rock. O sea, la Y música la pones para vos. sí. O sea, si estamos un grupo de amigos y Leo, ponete una música. Ah, pongo algo que me guste, sí. Sí, o sea, de malas, Sí. se aguantan. Pues no, pues si me decís que ponga algo que yo quiera, pues pongo algo que yo quiera. Ok, interesantísimo. Te iba a preguntar un poco de si tenías alguna anécdota de esa época de adolescencia con todos estos personajes que eran bien Con casposos, todos los ¿no? amigos acá y las serenatas. Éramos mucho de dar ¿Y serenatas. cantabas por lo menos? No, yo llevaba el trago. ¿O era el que acordaba la letra? A mí me da risa Sí. que con unos primos también hacíamos lo mismo y había uno, Yair, el que siempre acordaba la letra, ¿no? Ah, bueno, sí, yo Entonces, también. se A veces acercaba me y acordaba de la uno letra. miraba como, ¿qué sí? Ah, listo, y esa Sí, era sí, su sí, ya me función. acordaba de la letra. Y Bueno, cuando estaba bien tomado, cantaba. ¿y algún problema fuerte que hayas tenido en esa época? No, de esa época fuerte, eran otras épocas, digamos que los problemas no trascendían tanto como se le puede dar a hoy en día, digamos hoy en día una pelea hay que huirle porque ya la trascendencia de eso va hasta después. Antes, no sé, terminabas vos peleando con alguien y al día siguiente cada quien por su lado y esperar que sanaran los morados y ya. Sí, era de puño, ¿no? Y Sí. ahora el tema No, es más ahora complejo. ya ha pasado bastante. Mira, hace poco un muerto aquí por una pelea. Sin duda. ¿Y tus posiciones políticas son también pasionales o...? No, yo voy más hacia el raciocinio. En un principio, cuando llegué a Argentina, el kirchnerismo estaba muy bien posicionado y económicamente tenía el país a flote. Para ese entonces yo fui kirchnerista, Ok. Como la porque, mayoría, claro, ¿no? yo decía, pero mira qué bien tiene esta vieja esto. Ujú. Uy, que esto no lo ven en Argentina, ¿no? Sí, vamos a No mandarlo es que a Buenos Aires. allá le dicen esta vieja es al que le cae mal. A mí Cristina nunca Ah, me sí. cayó mal. Porque como te digo, para el 2010, 2011, 12, 13, 14, estaba muy bien económicamente Argentina. Ya, Un ya dólar, existía la restricción cambiaria, ¿no? Para esa sí, época. pero no había tanta brecha. Sí, no se había generado todavía la Claro, inflación que... existía, por ejemplo, el dólar estaba el común en 2 pesos con 50 y el del mercado negro o blue, como le llaman allá, en 3 pesos. Ok, sí, Sí, no había tanta... había un poco de diferencia. 5 pesos en ese entonces eran, 5 pesos no, 5 centavos eran bastante, pero como que Es que podías. también cuando empezó esa emisión desbordada de dinero por parte del Banco Sí, Central y se empezó a ver reflejado en la inflación, yo creo que ahí fue el eso descalabro, fue de ¿no? los El grandes gran error, sí. problemas, eso fue de los grandes problemas que tuvieron allá. Bueno, ¿y cómo es a Milei? Porque definitivamente es una figura, pues, ante todo polémica, ¿no? A Milei yo creo que comparando con lo que pasó aquí en Colombia, lo votó la juventud cansado de lo que ya se estaba viviendo. Correcto. Entonces, aquí con Petro Más pasó, por querer saber qué pasa. Sí, claro, un acá con cambio. Petro pasó algo parecido. O sea, no es que Petro fuese el santo de devoción de un montón, pero ya la mayoría no quería más de lo mismo. Allá es igual. Venimos con 20 años dándole vuelta al mismo trapiche. Y ahora van a montar a uno que ya estuvo en los 20 años esos ocupando cargos gubernamentales, que era Sergio Massa. Ok. Que inclusive era ministro de Economía Sí, de una gestión desastrosa. pésima, que Claro. era la bandera de Entonces vos oposición, ¿no? decís, a ver, vamos a montar de presidente al que nos tiene metidos en este hueco. Correcto, sí. Entonces como que la gente dijo, pues no, pues votemos a este, está medio loco. Tampoco hubo una gran figura, ¿no? No, Para no, 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 para que no, hiciera ya, eso. ya digamos que esos caudillos allá se perdieron un poco.
Pero Porque se desdibujaron. Pero es que esta figura de Milei es Milei es diferente, es claro, controversial. es lo opuesto a un político. Y es lo que allá A lo querían. políticamente correcto, ¿no? Claro, y es lo que allá querían. Allá estaban hartos de los políticos. Del político que te dice esto. No, entonces el tipo venía a decirte cosas que el tipo de la calle te las dice. Como que el Banco Central son un montón de ladrones que la pasan emitiendo plata para enriquecerse ellos, para hacer negocios con los empresarios amigos, Así es. etcétera, etcétera. Cosa que es cierta, o sea, eso Cosa no que se es puede cierta, mentir. cosa que la sabía el común de la gente, el que no es economista, pero habla todos los días de economía, sabía qué pasaba con el Banco Central. Y Milei lo decía, ningún político lo decía, porque no le convenía en la esfera política quemar al Banco Central, porque el Banco Central después iba a ser su cajita menor. Porque todos la agarraban de caja menor al Banco Pues Central. los que tenían acceso Claro, pues sí. lo hacían. Pero en esas políticas de nacionalismo y de querer como exacerbar el nacionalismo en la gente, se incurren en un montón de errores, como lo que pasó allá. Pues yo te hablo de allá porque, bueno, tanto tiempo viviendo allá. Una empresa YPF era de una empresa española privada, Repsol, creo. Okay. Para el 2008 decidieron nacionalizarla. Para el 2011 la nacionalizó, o 2012 la nacionalizó Cristina, Okay. pero la nacionalizó de una forma autoritaria, Arbitrario, sí. arbitraria, Más totalmente. una especie de Claro, a grandes cosas así llegó y, bueno, les dijo, de expropiar, ¿no? claro, prácticamente una expropiación. Sí. Llegó y les dijo, voy a nacionalizar YPF. Los de YPF le dijeron, no, yo no quiero vender. No, pues te expropio. Sí. Entonces vale Entonces, tanto. No, vale claro, esto. exacto. Entonces los tipos le dijeron, bueno, si me vas a comprar, vale 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, no. 6.000 te voy a pagar. Y hizo En el mejor de los casos. Claro, no, y hizo el contrato por 6.000 millones de dólares. O sea, esa cifra es real. Sí. Ah, ok, pensé que era un ejemplo. No. Y encima no les dio los 6.000, les dio 2.000. Y le dijo, lo otro te lo pago después. Y no pasó. Claro, no pasó. Espérate, después eso generó un problema increíble. Y después se fue a dar el discurso. YPF es nuestra, es nacional, es de los argentinos y las argentinas. Todo el mundo, ¿me entendés? Todo para ganar el populismo. Sí, esos son discursos. Pero económicamente fue un descalabro terrible. Sí, lo que pasa porque eso que generó, que Repsol le dijo, bueno, 6.000 no, vámonos a una corte internacional. Se fue a una corte internacional desde el 2011, en el 2016 fallaron a favor de ellos, donde le dijeron, bueno, ¿sabes qué? No vale 10.000, vale 14.000. Y como a ustedes les dieron 2.000 nada más, ahora hay que pagar el interés de todos estos años de los 12.000 restantes. Terminaron pagándole 22.000 millones de dólares por una compañía que hoy en día vale como 8.000. ¿Ese es el impuesto que ahorita puso Milei? Claro, para poder pagar ese error, ¿me entendés? Un error que todo el mundo, bravo, pero mira lo que generó eso. Sí, al final terminó siendo tremendo, ¿no? Tremendo. Porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Claro, una pérdida para la nación de 12.000 millones de dólares que ¿quién la paga? El que paga impuestos. Desde vos que pagás... No es cualquier cifra. No, desde vos que pagás el monotributo, que era lo que allá en Argentina paga cualquier persona que tenga un comercio, una venta callejera o cualquier cosa, porque con este monotributo vos podías acceder a pensión, porque la pensión allá la maneja el Estado, y accedías a salud por medio de las obras sociales que llaman allá. Que cada rubro o gremio tenía una obra social a la cual se le pagaba, y vos te atendías en hospitales públicos, pero la obra social se hacía cargo, y también habían hospitales de obras sociales independientes. Entonces, toda persona allá paga impuestos, todo mundo paga impuestos. Vos tenés una venta callejera, tenés que tener monotributo. Ya. Porque el monotributo te ayuda a que te atiendan en un hospital, aunque son gratis, pero para que te pensionen. Sí, una manera de canalizar. Exactamente. Entonces mira ese populismo a lo que llevó. No, yo creo que está claro que el populismo finalmente no llega a nada. Entonces, o sea, yo bueno, creo que los argumentos de cualquier entonces estadista debe ser técnico. Milei lo que decía era eso, decía, pero fíjense, esto es lo que pasó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pagar ese quilombo que hicieron.
¿Pagarlo cómo? Más impuestos. Impuestos, sí. ¿De dónde lo Entiendan vamos que a son pagar? ustedes los que lo tienen que pagar. Y para el populista acérrimo, para el que le metieron eso en la cabeza, no, ¿cómo nos vas a hacer eso? Hay otra forma. ¿Qué forma? Vos sos economista, vos sabes que un Estado no produce dinero, Solo recauda y solo administra. recauda y administra. Entonces, ¿de dónde lo vas a sacar? Sí, sí. Allá en este... Por en eso, ¿verdad? Ayer lo leí, prohibió por decreto usar la palabra gratis cuando se está hablando de Porque algo que, nada es que gratis. subsidia al Estado. Porque Exactamente. eso no es Para- gratis, alguien lo tiene que pagar. Exactamente, como allá decían, no es que la educación y la salud es gratis en este país. No, Alguien está pagando por eso. se paga. Eso no funciona porque el viento lo impulsa. Sí, sí. Alguien lo Eso- está pagando, sin duda. Eso se paga porque los impuestos llegan allá. O, El o tema se, es que o se hacer impaga como- vía tributación o se paga a través de lo que se llama el impuesto inflacionario. Pero alguien lo paga. Pero alguien lo paga. Él también decía, eso de equiparar derechos, decía, si yo te doy un derecho a vos que no te lo ganaste, se lo estoy quitando a otro, que sí trabajó por él. No, sí, o sea, la verdad es que fue un discurso que caló mucho también por el Por la cúmulo de lógica. la situación. Porque si vos no tenías la cabeza carcomida por el germen este del populismo, que mucho populista, y eso se vio mucho con los venezolanos. Venezolanos que se venían aquí con el bolsito ese de la bandera arruinados y eran chavistas. ¿Me entendés? Defendían a Chávez, o sea. Entonces allá pasaba lo mismo. Está el país incendiado, pero lo mejor de la vida es ser socialista, ser kirchnerista. Sí. Bueno, ahorita te va a tocar ver el proceso de la barrera, ¿no? Sí. Y bien. Aunque, no, pues sabes que me hubiese gustado estar allá con Pero con tener Ley. más un poco de curiosidad, ¿no? Claro, de haber vivido yo, y qué tal que se arregle. Bueno, ¿y qué tal? ¿Volverías? No sé, porque como te dije al principio, la idea de venirnos empujada con más fuerza fue los niños. Ya. Entonces, volverles a cambiar el ambiente es un poco traumático para ellos. Bueno, el mayor tiene 5, me dijiste. 5, cuando entren a la universidad, por ahí nos volvemos. Ya habla con acento argentino. Sí, no, habla peor. La otra vez se encontró con un primo que vive en Capitán Largo y hablaba Capitán Larguero. A mí me pasaba con mi Y llega hija. Ocaña y habla Ocañero. A mí y- me pasaba con mi hija. Ella pues, sigue siendo, ya tiene 18 años, pero ella tiene un vínculo muy fuerte con Ábrego, porque pues, yo, como decía al principio, yo no me he ¿Usted tiene despegado. una hija de 18? 18 años, claro. Tengo 2 hijas. Una de 18 y una va a cumplir bueno, 4 pues, está meses. más joven. O sea, imagínate, esa locura. Pero o sea, con la misma esposa siempre. El caso es que yo desde niña la traje, igual que mi hija menor. Y me pasaba que cuando tenía, no sé, alrededor de 6, 7, 8 años, cuando veníamos subiendo Sanindilla, ya estaba hablando hablaba arbreguense. Sí, una locura. Sí. Bueno, hay un apodo que tenías, Fruna, sí. ¿no? Fruna me decía. Eso ya murió. No, ¿Está vigente muchos todavía? no, muchos me conocen así, los que me conocen de ese entonces todavía. Aunque bueno, ya cuando vos creces un poco, como que ya el apodo... Sí, ya un se poco va- infantil, ¿no? Claro, se va quedando un poco, pero muchos me dicen todavía así. Igual no era un apodo ofensivo. ¿Y dónde nació, sabes? Nació de un paseo con los Puay. Sí, de el la- convito sí, este sí, que sí. te decía, en la represa, donde aquí en Ábrego le ponen apodos a todo el mundo y yo no tenía. Entonces me fui con unas pantalonetas que supuestamente me quedaban cuadradas. Y me lo puso Elías Peñaranda, Elías el Camaleón. Ok. Y que me quedaba cuadrada y que pareces una fruna, y que pareces una fruna, y me quedé fruna. Porque encima eran como verdes, no me acuerdo, era algo así. Porque a veces ni se sabe el origen, ¿no? De los Sí, apodos, pero a en este ver, caso sí, pero- recordás perfectamente. Sí, sí, ¿no? claro que sí. Aquí a unos cuantos metros de donde se originó. Acá la represa, En la represa, justo. sí. Pues hombre, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por compartir pues esa etapa de tu vida en Argentina que sin duda pues marcó un antes y un después, ¿no? Sí, sí. Para tu Es vida. enriquecedor esto de irse a otro país. Lo recomiendo que si alguien lo va a hacer, lo Bueno, haga es que joven. allá voy. Quería que cerráramos con eso. Y es los que estén ahora pensando y que vean este capítulo, ¿qué consejos hay para esas personas? Que se vayan a donde quieran. Que vayan. No importa. ¿Querés irte a Haití? Anda a Haití. En Haití hay lugares buenos también. Claro. A donde quieras irte, pero hazlo joven. La fuerza de la juventud es algo que no
No tiene, no Y tiene. la justificación de hágalo es Por la vivencia, por la experiencia, por los horizontes, por la mente que te cambia, se por la expande forma, mucho, ¿no? La mente. totalmente, por la forma de ver el mundo. Así es. Es bastante grande el mundo, es amplio. Y conocer otra cultura, experimentar otras costumbres, otra forma de vida, otra manera de ver las cosas, cómo te ven desde otro lugar, todo eso enriquece y ayuda. Eh, Al quien se quiere ir del país, yo le digo, dale, ya, Por experiencia, ¿no? sí, ahí te, viví los años que quieras. Si te amañás y te querés quedar a vivir por allá, está perfecto. No olvides a Colombia y vení de vez en cuando. Sí, es que lo cierto también es que la fuerza, la energía de la juventud No, no, es otra cosa, o sea, sí, sí. es difícil, o sea, Sí, emprender ya a un camino veces, digamos, de no saber qué va a pasar, de ensayo, error, a los 40 y pico, es diferente que a los 20 y pico. total. Sí. Sí, porque vos a los 20 y pico ensayás 10 veces en un año y vos decís, no importa, ensayo otras Tengo toda 10 la el año vida, que sí. viene. A los 40 y pico vos ensayás 10 veces en un año y te frustrás. Total. Sí, y también es cierto que a veces no es una opción el decir me voy o me quedo, ¿no? Y ahí es cuando se vuelve también compleja la situación. Sí, Porque el una cosa irse, es decidirlo e y otra cosa irme que te con, toque. sí, que toque salir, ya sea por seguridad o por lo que la mayoría, que es Por la situación por situaciones económica, claro. económicas. Pero en cuanto a situaciones económicas, pues es complejo, porque irte a otro país no te garantiza que vos te vas a volver millonario, ni que vas a generar el dinero suficiente como para mandar para una casa acá y después venirte a vivir aquí tranquilo. No, te puede pasar. Pero de pronto la concepción más común, que piensan, Claro, un ejemplo, que si se van para Estados Unidos ya resuelven bueno, la es la situación vitamina económica. también para poder irte, porque si no pensás eso, pues ¿a qué te vas? Exacto. Si no pensás, Claro, porque si vos el vas a, sacrificio que hay de por medio claro, es exacto. si vos no tenés esa vitamina de pensar que me voy a esto y hago esto para hacer esto, no te vas, te quedas acá. Y es lo que pasa muchas veces cuando estás en otro lugar y decís, bueno, y sí, tanto esfuerzo y tanta cosa, pero al final de cuentas, pues estoy igual que si hubiese estado allá y aparte de todo, estoy alejado de mi familia. Y la familia es un pilar muy importante en la vida de cualquiera. Así Si te es. tocó una buena, ¿no? Porque a algunos desfavorecidos les tocó algunas que no. Pero si te tocó una familia Mm. buena, una familia un poco unida, que hayan problemas, pero normal, pero dentro de lo bueno, que te tocó algo favorable, es muy importante estar cerca de la familia. Vuelvo al tema, mis hijos. Verlos jugar ahora con el montón. Anoche estaban, dije, con pistolas de agua como a las 9 de la noche, porque ven un montón de primitos que sacaron, dije, pistolas de agua y cuando veo al de 3 llega todo empapado, mojado. ¿Qué te pasó? Dijo, no, es que Isabela me echó agua y yo también le eché. Bueno, y tu esposa también ya aprendió a comer arepa con queso, ¿o qué? ¿O no? Sí, sí, le gustaba. Digamos que para la muela es... Y con ganas de carnavales ahorita, Ahora a los carnavales. los de Ocaña y luego los de Barranquilla, ¿o qué? Y a los de Barranquilla, quién sabe. Pero a los de Ocaña sí. Seguro sí. Bueno, nos vemos entonces en los carnavales de En los de Ocaña y Ocaña, hacemos algo. allá nos encontramos. Bueno, perfecto. Gracias nuevamente, No, Leo, por gracias a estar vos, acá. Camilo, y bueno, muy, muy, muy grato en la charla. Ya acabó el ron. Gracias.